Alejandra Lorenzano, soy escritora, soy académica también y soy argenmex. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nací en la Argentina y llegué a vivir a México hace ya 40 años. Y decidí que este es mi segundo país, mi segunda patria. El exilio se terminó hace muchos años, se terminó en el año 83. Quienes nos quedamos después del 83 ya no somos exiliados, ya hemos elegido vivir acá. Y quizás por eso me invitaron a hablar de la memoria, porque he trabajado los temas de memoria tanto desde el lado ensayístico, académico y demás, como desde la escritura, en narrativa, en poesía. Es una de mis obsesiones. Quizás por mi propia vida, por mi experiencia de exiliada, o quizás simplemente porque a uno se le mete algo en la cabeza y sigues y sigues y sigues con eso. Y a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que es uno de los temas que más felicidad también me da tocar, porque me permite vincular estos mundos que podrían parecer separados, el acá y el allá, el ahora y el antes, y a través de la memoria, de tejer la memoria, porque la memoria no es el pasado, no es lo que recordamos, eso no es la memoria. La memoria es un ejercicio activo del hoy, es algo que sucede hoy y que va cambiando día a día. Hacemos una relectura permanente de aquello que sucedió, una relectura que se alimenta de los nuevos elementos que tenemos en nuestro entorno, en nuestra realidad. Por supuesto, pensar hoy la memoria del exilio, que era parte de la convocatoria, de la invitación que nos hizo Mariana Macera y la UDIR a pensar esa memoria del exilio hoy en México y no vincularla a la memoria del horror que estamos viviendo en este país sería contrario a lo que para mí tiene que ser el eje del ejercicio de la memoria, que es el eje de la ética. No podemos hablar de un compromiso ético, de un compromiso político en el mejor sentido de la palabra, porque parece que ahora cuando decimos político estamos pensando en señores con nombre y apellido o en siglas de partidos. No es eso. Lo político es nuestro ser en sociedad y en comunidad y la mejor manera de organizar esa sociedad para que podamos convivir y para que sea un espacio de crecimiento, de diálogo, de desarrollo para todos. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del tema de la memoria, la posibilidad de actualizar permanentemente. Si no es una memoria actual, si estamos hablando de una memoria anquilosada, ¿qué diferencia habría entre nuestra memoria y la memoria que queda, por ejemplo, en los monumentos, qué sé yo, de los padres de la patria, ¿no? Que queda ahí el monumento en bronce y nadie sabe quién es, ¿no? La nuestra tiene que ser una memoria que se actualice, que se comprometa con el hoy y que en esa medida podamos también transmitir. Y voy a decir algo en contra de todo lo que he dicho, o modificando lo que he dicho memoria, pero en realidad yo sé, creo, estoy convencida de que tenemos que hablar de memorias. No hay una memoria, de ningún episodio hay una sola memoria. Y tenemos que ser capaces de escuchar. El verbo escuchar es uno de los verbos más importantes y para mí es el que va a salvar este país si en algún momento prestamos atención. No nos escuchamos. Tenemos que escuchar y tenemos que escuchar las memorias de los otros. Son memorias, muchas veces en la sociedad hay memorias en conflicto, memorias en tensión. Bueno, hay que aprender a vivir y a dialogar también con esas otras memorias. No quiero un relato anquilosado y hegemónico de nada de nuestra experiencia. Quiero la posibilidad de un relato fragmentario, un relato quebrado, porque así es nuestro ser, así es nuestra memoria, así es nuestra experiencia. Lo otro sería ponernos en un papel tan autoritario como el de aquellos autoritarios
que nos dejaron sin país, o como de aquellos autoritarios que ahora están asesinando miles y miles de personas en este también nuestro país. Todos aquellos que participamos en este encuentro, tanto los mexicanos que participaron, que son quizás no hijos del exilio, de ningún exilio, como los que venimos de algún exilio o los hijos de algún exilio, todos hemos decidido que este también es nuestro país y por lo tanto nuestro compromiso está en este país, nuestro compromiso académico, nuestro compromiso de docentes. Casi todos los que estamos aquí, los que vinimos, somos profesores, somos maestros, formamos jóvenes. Creo que la posibilidad de compartir esta reflexión. ¿Para qué sirven estos encuentros? Primero, para escuchar a los demás, para enriquecer tu propia reflexión, tu propia memoria, tu propia historia, con las memorias y las historias de los demás. Pero también para hacer redes, ¿no? Para saber que no estás solo con esta experiencia, que las experiencias de los demás se parecen a la tuya y en ese sentido se genera un diálogo empático, se genera una solidaridad natural con ese otro. Y eso me parece a nosotros, pero también a nuestros estudiantes que estaban aquí escuchándonos, a ustedes que son mucho más jóvenes y heredan estas historias, poder entender eso, poder entender que tu historia es similar a la historia de otros y ser sensible a las historias de los otros, no tengo la menor duda, Dani, de que nos hace mejores personas. Es doloroso, es al mismo tiempo maravilloso y doloroso, porque es algo que muestra una herida que no ha cerrado ni va a cerrar nunca en nuestra sociedad, porque las heridas no cierran mientras no se haga justicia. E incluso cuando se hace justicia, las heridas quedan a flor de piel. Y en este caso, la herida que dejaron más de 500 bebés nacidos en cautiverio, es decir, bebés de madres que fueron secuestradas por la dictadura militar, que las hicieron dar a luz en condiciones inhumanas realmente, torturadas, encerradas, aisladas, muchas encapuchadas dieron a luz, muchas engrilladas dieron a luz. Y entre esas madres que dieron a luz estaba la mamá en realidad un primo, es el primo hermano de mis primos hermanos, un niño de apellidos Mena Lancilloto. Su mamá era Ana María Lancilloto, Ani, su papá era Domingo Mena, uno de los máximos dirigentes del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que tuvieron dos hijos, uno que tenía 2 años, Ramiro, cuando sus padres fueron secuestrados, y otro que nació en cautiverio. Durante 40 años la familia lo buscó. Durante 40 años las abuelas encabezaron esta búsqueda con la Secretaría de Derechos Humanos, con la CONADI, que es el Consejo Nacional del Derecho a la Identidad, porque a este niño que no sabíamos si existía, si había sobrevivido, si había hecho una vida en la Argentina, no se sabía nada. A este niño, como a todos esos niños apropiados, esos niños robados, secuestrados, les robaron en realidad su vida, su identidad, su historia, sus raíces, su familia, los afectos. El trabajo que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo, la familia y estas asociaciones ha sido tan fuerte y tan sólido que 40 años después puede aparecer un niño apropiado. La emoción de saber que aparece uno de estos niños, que ya es un hombre de 40 años, es, yo creo que directamente proporcional
al horror que él de pronto debe haber sentido. Decía su hermano públicamente en una entrevista, Ramiro, que le hicieron en la radio, que dice, para nosotros, para todos nosotros, la familia, siempre hubo un vacío, que era el vacío que tenía que ocupar él. Sabíamos que él era el ausente y que en algún momento tenía que volver. Él ahora llega y ocupa ese espacio que cada uno en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos había dejado para este chico. Pero dice, pero él no tiene ningún vacío donde ponernos a todos nosotros. Por eso lo tiene que procesar. Ahora, realmente la genética y el amor son maravillosos, porque rápidamente, primero dijo, denme tiempo, y al día siguiente ya estaba buscando abuelas diciendo, ya quiero conocer a mi hermano. Ahí sí voy a llorar, porque que se encontraran ellos dos fue sumamente emotivo. Claro, yo estoy en México, no lo vi, me mandaron fotos de ese encuentro, y lo que es impresionante, y fue muy impresionante para ellos dos, es que son idénticos. Son idénticos, entonces hay también una cosa, es el reconocimiento afectivo, emotivo, familiar, pero también es ese verte en el otro y empezar a recuperar esos 40 años de hermandad, de fraternidad, de vivir como hermano. No hay nadie más cercano a ti que tu hermano. Para mí son los testigos más cercanos de nuestra vida, ¿no? Sobre todo de la infancia. ¿Cómo recuperas eso? Ellos han empezado a tejer ese encuentro, ¿no? Y a partir de ese encuentro a recuperar esos 40 años. Y yo, que acabo de escribir un artículo sobre eso, diciendo que se llama Los Nuestros, porque este es mi primo, pero son todos nuestros, ¿no? Cuando las madres les dicen, o a las abuelas, bueno, ya encontraron a su nieto o a su hijo, ellas dicen, los 30,000 son mis hijos. Entonces, los nuestros, porque mi primo me escribió y me dijo, apareció el nieto 121, y yo dije, qué bien, y me dijo, es el nuestro. Y entonces fue muy impresionante, y después los dos dijimos, bueno, todos son los nuestros, ¿no? Todos estos chicos son nuestros primos, nuestros hermanos, nuestra familia. Entonces, pues nada, lo que lamento es que sus abuelos, ni de un lado ni del otro, lo pudieron abrazar. Esos abuelos que lo único que querían era abrazar a sus hijos desaparecidos y a ese nieto que se sabía que había nacido en cautiverio. Esa es la historia de los chicos Mena, y pues es la historia de muchos de nuestros chicos en la Argentina y ahora en México. ¿Cuántos chicos desaparecidos, cuántos chicos huérfanos o desaparecidos están quedando en este país también, ¿no? Esa es como la marca dolorosísima de la historia latinoamericana. Fue tan maravilloso, o sea, fueron 2 días de una intensidad, de una emotividad, que yo creo que ahora cada uno de nosotros tiene que volver a sí mismo, que creo que a todos nos pasa. Todos tenemos una parte de trabajo creativo que es muy recluido, muy solitario. Después salimos a la calle, pero hay una parte en que necesitamos volver a estar en silencio, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, dejar que esto se asiente, trenzándose con todo lo que ya tenemos dentro. Y realmente yo me voy tan enriquecida, tan infinitamente agradecida también de la generosidad de todos, de haber compartido sin ningún tapujo sus propias historias, sus propios relatos, sus propias tristezas, sus propios dolores. Ha sido una muestra de generosidad maravillosa. Entonces me voy con eso, me voy muy contenta, muy emocionada, muy conmocionada, muy sacudida, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que alguien llegue y nos dé un buen sacudón y volvamos a estas historias, a estos procesos y nada, y a partir de esto a seguir hacia adentro y a seguir hacia afuera, que buena falta le hace a nuestro país que sigamos ahí en esta pelea por la ética y por la justicia.